Venga, vamos a analizar el último de los documentos del siglo XX que tenéis que analizar. Es el documento 5 y está relacionado con el bloque 9 de vuestros apuntes, la dictadura franquista, que va de 1939 a 1975. Bien, como siempre digo, este año no sabemos las fuentes que nos van a caer, pero sí sabemos los temas sobre los que van a ir esas fuentes. En el caso de todos los documentos 5 del siglo XX, pues van a tratar sobre la crisis final del franquismo. No tenéis que tener ningún problema, puesto que el franquismo es un tema teórico que tenéis que saber para la EBAU, con lo cual, si domináis ese tema, vais a dominar los comentarios tanto de textos como de imagen de los documentos 5, ¿vale? Bien, yo he elegido entre varias fuentes esta primera fuente, ¿vale? Que es el discurso de Carrero Blanco en las Cortes, pronunciado el 20 de julio de 1973. El propio año 1973 ya nos da una pista de que estamos en la crisis final del franquismo. Y Carrero Blanco, pues en esos momentos, ya veremos, era el presidente del gobierno en esos momentos, ¿vale? Bien, ¿qué nos pregunta la EBAU? Vale, lo tenéis aquí arriba. Vale, nos dice que señala y contextualiza las ideas fundamentales del texto, ¿vale? Eso ya sabéis que son los pasos uno, que es la clasificación; 2, eso de las ideas fundamentales, es el análisis; 3, el contextualiza, es el contexto histórico. Bueno, y a partir de ahí, pues tenemos el paso número 4, que es la pregunta asociada, y aquí con este conector relacionalas, pues a partir de ahí ya tenemos la pregunta asociada. Nos preguntan que analicemos las causas de la crisis final del franquismo desde 1973, ¿vale? Y las resistencias al cambio de los sectores más inmovilistas y con el surgimiento y evolución de los diferentes grupos de oposición política. Bien, aquí lo que nos preguntan básicamente en la pregunta asociada son dos cosas: que expliquemos las resistencias al cambio de los sectores más inmovilistas. Ya sabéis que dentro del franquismo vamos a tener como dos sectores: los inmovilistas, que no quieren ningún cambio, los del búnker también se les llama así, con los aperturistas; y en segundo lugar tenemos que hablar sobre los grupos de oposición política, ¿vale? Eso es lo que tendríamos que meter en la pregunta asociada. Bien, pues una vez ya tenemos claro esto, pues como siempre tenemos que comenzar con la clasificación, ¿vale? En primer lugar, como siempre, tenemos la clasificación, ¿vale? Y aquí, pues ya sabéis que tenemos que poner en primer lugar, o como un asterisco, en primer lugar ponemos pues el origen, ¿vale? Como nos dan la propia fecha, ¿vale? Podríamos incluso decir pues que este texto es un fragmento del discurso. Sabemos que es un fragmento porque, como siempre os digo, si os fijáis en estos paréntesis con puntos suspensivos, pues quiere decir que es un fragmento del discurso pronunciado por Luis Carrero Blanco, que era el presidente del gobierno, ¿no? El 20 de julio de 1973. Eso nos lo da el propio título del texto, ¿vale? 20 de julio de 1973. Si estudiáis el tema, ¿vale? Pues vais a saber que este discurso se pronuncia un mes, y si no lo sabéis, pues os lo digo yo. Se pronuncia un mes y 11 días después de que fuera nombrado presidente del gobierno el 9 de junio por Franco, ¿vale? Entonces, en primer lugar, según su origen, bueno, pues si ya sabemos que estamos en el año 1973, pues es fácil decir que según su origen es una fuente primaria, ¿vale? ¿Por qué? Porque es contemporáneo este discurso a los hechos sobre los que nos informa y no ha sido modificado. En segundo lugar, según su forma, vale. Si vais a vuestra guía del comentario, los discursos pues son, digamos, eh, textos o tienen una forma histórico-circunstancial, ¿vale? Lo justificamos, decimos que es un texto histórico-circunstancial porque es un discurso, ¿vale? Y porque es una fuente objetiva, es decir, forma parte del propio proceso histórico e influye en la historia, ¿vale?
según su contenido, si lo leemos, ¿vale? Pues obviamente tiene un contenido político porque refleja las intenciones políticas de Carrero Blanco de continuar con el sistema político de Franco. Y su intencionalidad, su intención, ¿vale? Su intención o su intencionalidad es mostrar a todos, tanto a los del incluso a las propias personas que forman parte del régimen. Ya sabéis que en esta etapa final del franquismo hay diferencias entre unos y otros, pues él lo que quiere mostrar, la intención que tiene con esto es mostrar su adhesión a Franco y al franquismo, ¿vale? Y por último tenemos el destinatario, ¿vale? El destinatario, pues el destinatario es público y pues obviamente está destinado a la nación, porque es un discurso que todos pueden ver o escuchar, y especialmente a sus enemigos políticos, ¿vale? Bueno, por último tendríamos que destacar en este apartado el autor, ¿vale? El autor del texto, con que digáis pues dos o tres cosas es suficiente. Yo voy a explicar un poquito más para que tengáis siempre más información y comprendáis mejor las cosas, ¿vale? Simplemente vosotros con que dijerais que el autor es Luis Carrero Blanco, que es presidente del gobierno en el año 1973, que era una figura de confianza de Franco, es decir, representa a los franquistas puros, que digamos intervenía en los conflictos internos siempre a favor de Franco y que fue asesinado el 20 de diciembre de 1973 en la llamada Operación Ogro. Con eso sería suficiente, ¿vale? Yo os puedo decir que bueno, que esto ya no hace falta que lo apuntarais, que bueno, pues que Carrero Blanco fue un militar, también político, que fue pues presidente de muy poquito tiempo, desde el 9 de junio de 1973 hasta el 20 de diciembre de ese mismo año, cuando muere, y desarrolló su carrera en la Armada, es decir, en la Marina, en la que llegaría a alcanzar el rango de almirante, ¿vale? Sabemos que al estallar la guerra civil, él se encontraba en Madrid como profesor de táctica submarina en la Escuela de Guerra Naval. Y bueno, pues ante el peligro que representaban las milicias republicanas, porque ya sabéis que Madrid resiste al golpe, ¿vale? Pues tuvo que refugiarse en las embajadas primero de México, luego de Francia, y consigue finalmente salir de la capital de Madrid, pues a duras penas, con muchos problemas, y en 1937 se va a incorporar al bando franquista, ¿vale? Con el rango de capitán de corbeta. Sabemos que durante la guerra civil mandó a varias unidades, comandó el destructor Huesca y el submarino General Sanjurjo, y pues llegó a ser nombrado jefe de operaciones del Estado Mayor de la Armada en agosto de 1939, ya terminada la guerra, ¿vale? Durante la dictadura franquista, bueno, pues pasó a ocupar puestos de responsabilidad en el ámbito de la administración y, como os he dicho antes, pues fue una figura de confianza de Franco y no tardó en ser su mano derecha, ¿vale? Desde su puesto de subsecretario de la presidencia ejerció una posición clave, actuando como colaborador del propio Franco, interviniendo en los conflictos internos que tenía entre las diversas facciones políticas, y llegó a ser considerado el segundo hombre más poderoso dentro de la dictadura. Consecuencia de ello, Carrero Blanco acabaría sucediendo a Franco como presidente del gobierno ese 9 de junio de 1973 y ejerció ese cargo hasta que fue asesinado por la organización terrorista ETA el 20 de diciembre de 1973 durante la llamada Operación Ogro, que bueno, luego os voy a explicar un poquito cómo fue ese atentado, ¿vale? Bien, ya sabéis, de aquí del autor solamente dos, tres cosas y suficiente, ¿vale? En segundo lugar, vamos a destacar el análisis. ¿Vale? Bien, como siempre en el análisis tenemos que decir primero una idea general o global de todo el texto
y luego ya vamos pues parte a parte lo que queremos comentar, ya sabéis, siempre localizando las ideas en el texto, ¿vale? Bien, si leemos bien el texto, ¿vale? Tenéis que leerlo todas las veces que haga falta. Podríamos decir que la idea principal o general del discurso de Carrero Blanco este 20 de julio de 1973, como ya he dicho, que lo hace un mes y 11 días después de ser nombrado presidente del gobierno por Franco, es la aceptación del cargo y sobre todo la aceptación de los principios ideológicos de la dictadura, ¿vale? Como principal representante, podemos decir, un punto y seguido, como principal representante de la familia de los franquistas puros, su discurso se resume en una sola palabra: continuar. Vamos a ver que lo dice en varias partes del texto. Es decir, reitera su fidelidad a Franco y de esa fidelidad emana la fidelidad al príncipe de España. ¿Vale? Eso sería la idea general. Repito, aceptación del cargo y de los principios ideológicos de la dictadura, que su discurso se resume en una palabra, en continuar, es decir, que reitera su fidelidad a Franco y que de esa fidelidad emana la fidelidad al príncipe de España. Vale, vamos a ir analizando ya, pues poco a poco, eh, el texto. Vamos a ver. Bien. Vale, nos dice aquí que... Vale, vamos a ir... una vez ya decimos la idea general, pues vamos a ir poco a poco, ¿vale? Bien, nos dice, hace poco más de 5 años, con ocasión de unas declaraciones en el diario Pueblo, ¿vale? Y su director me pidió que me definiera políticamente. Dice, voy a hacerlo ahora con las mismas palabras con la que lo hice entonces. Bien, se abre unas comillas, eso quiere decir que va a decir exactamente las mismas palabras las mismas palabras con la que se definió con las declaraciones que hizo al diario Pueblo, y dice que soy un hombre totalmente identificado con la política del caudillo. Ya sabéis que el caudillo es Franco. Cuando lo nombra el 1 de octubre de 1936 como jefe militar y jefe del gobierno del Estado, ¿vale? Dice que obra política del caudillo, plasmada oficialmente los principios del movimiento nacional y en las leyes fundamentales del reino. Mi lealtad a su persona y a su obra es total. Mi lealtad a su persona es total, clara y limpia, sin sombra, ningún condicionamiento ni mácula de reserva mental alguna. Bien, hasta ahí. Vale, pues aquí lo que podríamos decir es que en primer lugar, y tal y como se declaró o como declaró en el periódico Pueblo, y pondríamos entre paréntesis líneas de la 2 a la 5, que es cuando empiezan las comillas, ¿vale? Del diario Pueblo, ¿vale? Desde aquí, desde el Soy un, pues habla de su fidelidad a Franco y a su sistema político, ¿vale? Entonces pondríamos en primera parte o en primer lugar, primera parte, ¿vale? Las líneas 2 a 5. Y podríamos decir que, como sostiene en este, podemos poner dos puntos, ¿vale? Como sostiene en este discurso, su objetivo consistirá en garantizar la continuidad de los principios políticos del régimen, ¿vale? Creado por Franco y que está sustentado en las llamadas leyes fundamentales del régimen. Eso lo vemos, lo de las leyes fundamentales del régimen creo que es importante, ¿vale? Aquí nos lo dice, las leyes fundamentales del reino, y pondríamos ahí entre paréntesis la línea 4, ¿vale? Entre paréntesis, ¿vale? Para destacar lo de las leyes fundamentales del reino, que ya sabéis que son 7, ¿vale? Bien, si seguimos avanzando, ¿vale? Vale, lo hemos dejado aquí. Vale, vale. Dice aquí, y como consecuencia lógica de esta identificación mía con la política del caudillo,
¿vale? Pues declaro mi lealtad con la misma claridad total al príncipe de España. Es decir, que esto implica esto, ¿vale? A título de rey en la jefatura del Estado. Es decir, yo pondría que en segundo lugar o una segunda parte, segundo lugar, ¿vale? Yo diría que reitera su fidelidad a Franco, ¿vale? En segundo lugar, reitera su fidelidad a Franco, ¿vale? Y que de esa fidelidad, ¿vale? Emana la fidelidad al príncipe de España aquí en las líneas 6 y 7. Pondría entre paréntesis, ¿vale? En las líneas 6 y 7. Es decir, que de la fidelidad que le tiene a Franco, pues emana la fidelidad que tiene al príncipe de España en esas líneas que vemos en las líneas 6 y 7. Que es designado ese príncipe de España como sucesor, ¿vale? La jefatura del Estado en 1969. Eso lo sabemos por el tema. ¿Vale? Una vez ya decimos eso, podríamos poner dos puntos y explicar un poquito esto. Es decir, explicarlo con vuestras palabras, con lo que sabéis. Y podríamos decir es decir, él no es fiel al príncipe por definición, es decir, no es fiel porque se declare fiel al príncipe de España, a Juan Carlos, sino que es fiel por la decisión de Franco para garantizar la continuidad de los principios del franquismo, ¿vale? Él habla de fidelidad a una monarquía nueva, ¿vale? Nos lo dice aquí, si seguimos avanzando, ¿vale? Vale. Vale, habla de una monarquía nueva, nos dice aquí, dice, quedando claro y bien entendido ante propios y extraños, todo ante propios extraños hace referencia bueno, pues a los que están dentro del país o dentro de su línea más cercana, pero también a los extraños. Puede referirse o bien a sus enemigos políticos o bien al exterior, ¿no? Ante los españoles de hoy, las generaciones futuras, instaurado con el ascenso clamoroso del pueblo español, vale. Una monarquía nueva, habla de una monarquía nueva, creo que esto es importante, ahora lo vamos a comentar. Esa monarquía nueva es la monarquía del movimiento nacional, que es continuadora perenne de los principios e instituciones de la gloriosa tradición española. Y a esta monarquía y a la persona, el príncipe de España, que ha de ser en su día, que Dios quiera esté muy lejano, su primer monarca, ¿vale? Los que declaro mi absoluta lealtad, ¿vale? Entonces, estábamos diciendo que él no es fiel al príncipe por definición, sino que lo es porque Franco ha decidido que Juan Carlos va a ser el continuador de los principios del franquismo. Ya sabéis que así jura los principios del movimiento nacional y habla de esa monarquía nueva, ¿vale? Entre paréntesis podríamos poner la línea 9. Es una monarquía surgida del movimiento nacional. Podríamos poner aquí que esta monarquía es la llamada monarquía, lo tenéis en los apuntes, monarquía del 18 de julio, ¿vale? Esta monarquía del 18 de julio o la monarquía franquista es diferente a la monarquía que había tenido España pues hasta Alfonso XIII, es decir, una monarquía liberal, ¿no? Con toda esa tradición. Bueno, pues esta monarquía no tiene nada que ver con esa monarquía que dejó Alfonso XIII. De hecho, ya sabéis que Franco se salta en la línea sucesoria a Juan de Borbón y elige a Juan Carlos y obliga a que se eduque aquí en España y jure los principios del movimiento nacional, ¿no? Así que esa monarquía nueva, esa monarquía eh, del movimiento nacional, que hemos dicho que es esa monarquía franquista, esto está en las líneas pues 10 y 11, 10 y 11, ¿vale? Las líneas 10 y 11,
Eh, Obviamente no tiene nada que ver con esa otra monarquía tradicional y podríamos ya decir como final de este fragmento, parece evidente que si Carrero Blanco hubiese sabido que don Juan Carlos I, eh, eh, a la cual él declara su fidelidad a esa monarquía, Juan Carlos I, lo vemos en la línea 12, ¿vale? Su absoluta lealtad. 12. Si hubiera sabido que se convertiría con los años en una monarquía constitucional y democrática, ¿vale? Como lo tenéis en el tema de la transición, a la muerte de Franco, pues obviamente Luis Carrero Blanco no suscribiría esa monarquía, no la aceptaría, no contaría con su fidelidad, ¿vale? Bien. Y por último, una tercera parte, que las tenemos en las líneas 13 y 14, ¿vale? Bueno, pues aquí la palabra clave, dice, si yo quisiera ahora sintetizar una sola palabra, eh, mi programa de acción sería esta, la de continuar, ¿vale? Así que podríamos decir que en tercer lugar, podríamos poner en tercer lugar, entre paréntesis pondríamos esas líneas 13 a 14, Luis Carrero Blanco o su discurso defiende el legado franquista y lo resume en una sola palabra, continuar, ¿vale? Pondríamos dos puntos, ¿vale? Aquí, continuar. Esa es la palabra clave. Tercer lugar, la palabra continuar, que está en las líneas 13 y 14, y pondríamos dos puntos, ¿vale? Y diríamos, así defiende las 7 leyes fundamentales, pero sobre todo la ley de principios del movimiento nacional de 1958, que estableció pues, los principios ideológicos del régimen, ¿vale? Los que no podrían alterarse. Y aquí podríamos citar pues, un montón de características, por ejemplo, pues, la unidad e independencia nacional, el servicio a la patria, la confesionalidad católica del Estado, la familia como institución clave de la sociedad, la subordinación del interés particular al de la nación, la monarquía como sistema político, pero ya hemos dicho, esa monarquía franquista, la participación en política, la participación lo pongo entre comillas, ¿vale? A través de la representación de la familia, del municipio y del sindicato, es lo que él llamaba democracia orgánica, ¿vale? Bueno, pues todo esto pues se tiene que continuar todas estas características incluso más allá de la muerte de Francisco Franco, ¿vale? Vale, pues en tercer lugar tenemos el contexto histórico. El contexto histórico. Vale. Para el contexto histórico, nada, simplemente nos vamos al declive del régimen entre 1969 y 1975 y lo metemos y ya está, ¿vale? ¿Qué tendríamos que comentar ahí? Bueno, yo pondría a lo mejor, pues eso, tras el nombramiento de Juan Carlos como sucesor en la jefatura del Estado en 1969, ¿vale? Pues el que era vicepresidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, ¿vale? Desde 1967, pues quiso establecer, como hemos visto en su discurso, una monarquía franquista. Es esa monarquía nueva, es esa monarquía del movimiento nacional, es esa monarquía del 18 de julio, ¿vale? Bien, dentro del régimen va a haber una serie de problemas, entre ellos un caso de corrupción, ¿vale? El llamado escándalo Matesa, ¿vale? Os voy a poner en el texto resuelto una descripción que no tendréis que poner, pero bueno, para que sepáis qué es el escándalo Matesa, lo tenéis aquí, ¿vale? En 1969 hay un escándalo y es importante porque después de ese escándalo se va a configurar un gobierno, porque en ese escándalo se veían los piques que había entre unos y otros, entre las distintas familias del régimen. Bueno, pues después de ese escándalo Matesa se va a configurar lo que se conoció como el llamado gobierno monocolor, ¿vale? El gobierno monocolor está formado por personas
que eran, digamos, adictos a Carrero Blanco, es decir, eran franquistas puros, ¿vale? Bien, ¿en qué consistió el escándalo Matesa? Bueno, pues fue un caso de corrupción, ¿vale? Y parece ser que bueno que Matesa era una empresa que fabricaba pues un telar revolucionario, ¿vale? Eh, que era muy moderno, cuyas piezas se importaban de Estados Unidos. Se montaba en España y se presentó pues como la primera multinacional del país al vender pues, supuestamente miles de unidades a otros países, ¿no? En realidad el telar se vendía poco y mal en el mercado internacional y se demostró pues que todos los créditos y ayudas oficiales que daba el gobierno a esta empresa, se ha calculado que unos 10.000 millones de pesetas se lo quedaban los directivos de la empresa. Así que bueno, pues Fraga, que era falangista, ministro de Información y Turismo, lo utilizó para hacer daño a los tecnócratas, este caso, ¿vale? Varios de los cuales estaban implicados y, bueno, pues favoreció la publicidad de este caso, ¿vale? Finalmente, pues se van a expulsar a 13 de los 18 ministros, ¿vale? Que había, y Franco tomó una medida que quitó a todos los ministros corruptos, bueno, pues a partir de ese momento se constituyó lo que se conoció como el gobierno monocolor, que eran bueno, pues personas adictas a Carrero Blanco y bueno, que estarían relacionados en mayor o menor medida con el Opus Dei, ¿vale? Bueno, después de este caso, pues tendríamos que comentar que el, que Luis Carrero Blanco va a ser elegido presidente del gobierno el 9 de junio de 1973. Ya sabéis que en julio hace este discurso, pero el 20 de diciembre de 1973, bueno, pues tiene lugar este atentado, ¿vale? De la banda terrorista ETA. Bueno, sobre el atentado se ha escrito un montón, ¿vale? Vosotros no tendréis que comentar, ¿no? Nada más que a lo que aparece ahí en los apuntes. Pero bueno, os puedo describir cómo fue el atentado. Eh, el 20 de diciembre de 1973 a las 9:35 de la mañana, un Dodge Dark negro que llevaba al presidente del gobierno Luis Carrero Blanco avanza por la calle Claudio Coello, que iba con el chofer y un solo escolta. Detrás de él iba otro coche que era más que protección, era un vehículo protocolario para vestir pues, la presencia del presidente del gobierno, que irían pues, dos escoltas más. Luis Carrero Blanco asistía todos los días a las 9 de la mañana, ¿vale? A la misa en la iglesia de los jesuitas, en la iglesia de San Francisco de Borja, y al llegar a la altura de Claudio Coello 104, pues el coche que lo escoltaba, o sea, el coche en el que iba, pues tuvo que desacelerar porque había un coche aparcado en doble fila, un Austin, y ese fue el momento, 9:36 aproximadamente, en que Jesús Zugarramurdi, que era uno de los tres etarras que intervienen en el atentado, da una señal a José Miguel Peñarán, alias Argala, que estaba subido en una escalera para que detonara el mando que conectó la carga explosiva, ¿no? Sabemos que tenía unos 75 kilos de goma 2, esa carga explosiva estaba debajo de la calle, en un túnel que habían excavado porque habían alquilado un local y bueno, pues habían dicho a los propietarios bueno, que iban a hacer mucho ruido, que eran escultores y tal. Y bueno, el coche Austin que estaba aparcado en doble fila también tenía una carga de 9 kilos, una carga explosiva de 9 kilos que no llegó a estallar. Y bueno, pues cuando estalla, pues aquí tenemos la imagen, ¿no? Los dos etarras salieron corriendo gritando gas, gas, para hacer creer a la gente que estaba por allí que era una explosión de gas.
y están en la esquina de la calle Claudio Coello con la calle Diego de León. Subieron unos pocos metros más arriba a la esquina de la calle La Gasca y allí se encontraba un tercer etarra con un coche, que es Javier Larreátega, que llegarían a la plaza Rubén Darío cambiaron de coche allí y se fueron a Alcorcón, a un piso franco que tenían en la calle Hogar de Alcorcón, en Madrid, y bueno, pues se quedaron allí hasta casi final de año, ¿vale? Hasta que Eva Forest, que era, bueno, pues una disidente del Partido Comunista, extremista de izquierdas, los traslada pues a las afueras de Madrid y de allí cogen un camión hacia Fuenterrabía. Allí, bueno, pues un barquero les estaba esperando y pagando, bueno, no es que les estaba esperando, es que se dedicaba a pasar a las personas pagando una peseta. Este no pedía papeles y bueno, sabemos que Luis Carrero Blanco murió sobre las 10:15 y todo este operativo que se conoció con el nombre de Operación Ogro parece que tardaron en realizarlo unos 14 meses, donde algunos momentos pues toda la cúpula de ETA se encuentra en Madrid. Se encuentra pues Argala, Wilson, Josu Ternera, en fin, prácticamente todos. Ellos barajaron en primer lugar el secuestro, pero como vieron que era muy complicado, muy difícil, optaron por el atentado. Se ha hablado muchísimo sobre si hubo servicios secretos estadounidenses que colaboraron en este atentado. Ya os digo yo que no hay nada en la documentación oficial, o por lo menos la que se ha desclasificado, que vaya en este sentido. Eh, Se ha hablado, bueno, pues de un libro que se llamó Operación Ogro, de un tal Julen Arregui, creo recordar, eh, y habla de, bueno, de una persona, de un militar que habría tenido una entrevista en el hotel Mindanao, un militar con gafas negras y tal. Bueno, esto no se ha llegado a verificar, ¿vale? Bueno, pues así muere Luis Carrero Blanco. Vale, luego tendríamos que citar después de la muerte de Carrero Blanco a Carlos Arias Navarro. Carlos Arias Navarro pues tuvo que hacer frente a muchos problemas, entre ellos pues la crisis del petróleo de 1973, cuestiones de orden público, y él pues trata de digamos de ofrecer un programa reformista que tranquilizara un poco a todos, que es conocido como el espíritu del 12 de febrero, pero son unas reformas muy tímidas que no, pues, que ni son reformas ni son nada. Aquí tenéis un texto si queréis algo más. Como conclusión, pues nada, decir que la crisis final del franquismo se debió a la combinación de dos factores, factores externos y factores internos. En el exterior hay que citar la Revolución de los Claveles de Portugal, que dejaba a España como la última y la única dictadura aislada de la Europa occidental, y los juicios de Burgos de 1975, ¿vale? Sobre presos de ETA que, bueno, pues amenazaban con la pena de muerte. Finalmente se conmutaron esas penas, ¿no? Pero provocaron una protesta internacional contra el régimen. Y bueno, también en 1975 tiene lugar esa famosa marcha verde, ¿vale? De los marroquíes, que obligaban a España a abandonar el Sáhara Occidental, ¿vale? Bien, y como factores internos, ¿vale? Como factores internos, pues eh, tenemos que se va a constituir la Junta Democrática por el Partido Comunista, ¿vale? Es decir, es el Partido Comunista quien empuja la creación de esta Junta Democrática, que es el primer intento serio para aglutinar o agrupar a la oposición antifranquista, ¿vale? Y pues decir que dentro de los franquistas habían dos tendencias, los aperturistas y los del búnker,
y en este contexto es cuando muere Franco el 20 de noviembre de 1975. Vale, por último tenemos la pregunta asociada, donde tenemos que hablar de dos cosas básicamente, ¿vale? Tenemos que hablar de los grupos de oposición al franquismo y de los problemas internos que tiene el franquismo, ¿vale? Bueno, os llevo aquí a los apuntes. Yo lo desarrollaría a partir de los años 60, ¿vale? Entonces metería pues esta oposición política, hablaría del Partido Comunista y Comisiones Obreras, ¿vale? Con Santiago Carrillo, el jefe del Partido Comunista, Marcelino Camacho, de Comisiones Obreras, ¿vale? Que, bueno, fomentaron numerosas huelgas. Aquí lo de las huelgas, pues tenéis un documento para analizar, ¿vale? El documento CID. También la agitación universitaria, en fin, parte de la iglesia que empezaba a retirar su apoyo al franquismo. Solo tenéis en la parte de la evolución económico y social. Otra parte de la oposición tenemos al PSOE, ¿no? Que en el Congreso de Suresnes de 1974 nombró dirigente a Felipe González, y bueno, pues luego un montón de partidos también nacionalistas, ¿vale? Tenemos pues el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Cataluña, Convergencia Democrática, en fin, un montón, ¿no? Y también junto a esa violencia política tenemos una violencia, o sea, una oposición política, tenemos una oposición violenta, ¿vale? Y aquí tendríamos que citar sobre todo, pues en los años 60 tenemos a ETA, y en los años 70 tenemos también al FRAP y el GRAPO. Convivieron los tres grupos terroristas y otros de menor índole, ¿vale? En 1968, de hecho, tiene lugar el primer atentado de ETA, que es un guardia civil, y en 1970 pues se desarrolla lo que se conoció como el proceso de Burgos, ¿vale? Que fue pues un juicio ante una corte militar donde 9 etarras fueron condenados a muerte. Hubo un montón de protestas y bueno, finalmente no acabaron sentenciarlos, no, de ejecutar las penas a muerte. Se conmutaron las penas, ¿vale? En 1974 sigue avanzando esa oposición. Tenemos los casos de estos sí que son ejecutados, Salvador Puig Antich y Heinchez, que de hecho son los últimos en ser ejecutados por medio del garrote vil, ¿vale? Lo tenéis en el documento 5B, ¿vale? En ese texto de cuadernos para el diálogo, ¿vale? Y luego ya pues en el 75, que son ya pues los últimos juicios a 3 miembros del FRAP y 2 de ETA, donde estos sí que fueron ejecutados, ¿vale? Con un montón de protestas, etcétera. Y con la oposición popular, bueno, pues citamos esto un poquito, ¿vale? Pues decir que, la iglesia comenzaba digamos, a pedir un poco más de apertura, las asociaciones de vecinos, los estudiantes, bueno, eso lo resumís un poco, ¿vale? Y por último, los problemas internos dentro del franquismo. Es así como tenéis que terminar este texto. Decir bueno, que cuando Franco deja al príncipe Juan Carlos como heredero a la jefatura del Estado, bueno, pues parecía que todo estaba atado y bien atado, es decir, todo parecía que iba a continuar igual que siempre, incluso tras la muerte de Franco. Pero vemos que va a haber dos tendencias, los aperturistas y los del búnker, ¿vale? Los aperturistas y los del búnker. Nos dice aquí que los aperturistas, sin cuestionar la figura de Franco, defendieron la necesidad de aplicar pequeñas reformas, ¿vale? Estos son los aperturistas. En sentido democrático, eran jóvenes falangistas de clases medias, bueno. Y los del búnker, estos son los
inmovilistas, ¿vale? Los aperturistas y los inmovilistas, que querían mantener el franquismo sin cambios. Y aquí pues se agruparon los sectores más extremistas, ¿vale? Bien, y por último, bueno, aquí esto lo podéis resumir un poco, decir que bueno, que Carlos Arias Navarra hemos dicho que va a ser nombrado ministro de la Gobernación y tras el asesinato de Carrero Blanco pues va a ser elegido presidente. Él va a hacer ese programa del 12 de febrero, ya, si lo habéis dicho pues ya no lo decís más, y intentó que digamos que esa ley de asociaciones, ¿vale? Fuera como una concesión a los aperturistas, pero en realidad, fijaos, ya en diciembre de 1974, pero en realidad solo permitía crear asociaciones políticas dentro del movimiento, con lo cual pues no era ni apertura ni era nada, ¿vale? Así que, bueno, esto es lo que tendrías que citar en este texto.